El Área 51 es uno de los temas que más teorías de conspiración inspiran en todo el mundo. Una de las muchas historias que circulan sobre lo que ocurre dentro del Área 51 es el que es considerado el experimento humano más extremo de la historia, el Proyecto Abigail. Todo comienza en 1945. En esta época, el Área 51 operaba bajo el nombre de Campo Auxiliar de las Fuerzas Aéreas de Indian Springs. El gobierno consideraba crucial el desarrollo de armas biológicas para mantener su hegemonía mundial y superioridad armamentística sobre el resto de naciones. Fue así como uno de los científicos más importantes y mejor reputados del lugar, Albert Western, decidió iniciar un proyecto que tenía como objetivo principal crear un supersoldado, una especie de Capitán América. Por desgracia, los procedimientos para llevar a cabo tal alocada visión no estaban claros, por lo que nadie estaba dispuesto a ofrecerse como conejillo de indias para un proyecto cuya metodología no estaba definida. Era casi un suicidio. Adicional a esto, la persona en la que se llevaría a cabo los experimentos debía ser alguien de completa confianza, es decir, alguien sin amigos o familia que fuese capaz o tuviese intención de denunciar el proyecto públicamente y demandar a la base o al gobierno de los Estados Unidos. La primera opción eran desahuciados, vagabundos o presos, pero Western necesitaba un individuo completamente sano, con excelente condición física y moral. Así, después de mucho meditarlo, Western tomó una decisión. La persona indicada para recibir aquel experimento era su propia hija, Abigail Western, una joven universitaria que estudiaba para seguir los pasos de su padre y quizás algún día convertirse en una científica al servicio del Área 51 como él. Western amaba a su hija, pero era un hombre obstinado que perseguía incansablemente sus objetivos. Esto incluía ser capaz de someter a su hija a un experimento riesgoso, cuyo éxito era incierto. De manera que así se hizo. La chica fue sometida a todo tipo de cirugías e implantes y pruebas de sustancias. Fue mutilada, drogada y expuesta a torturas. Nadie veía cómo todas aquellas aberraciones iban a servir para desarrollar el supuesto supersoldado que Western pretendía. Pero los cambios comenzaron a notarse después de un tiempo. La apariencia de Abigail había cambiado de forma drástica. Sus huesos habían crecido de manera descomunal. La piel se había estirado muchísimo también, de manera que se veía arrugada sobre sus alargados miembros. Los dientes también le estaban creciendo de manera gigantesca, y cada vez su comportamiento era más animalesco y menos racional. Varios colegas del científico le pedían encarecidamente que detuviera el proyecto Abigail, que aquello estaba fuera de los límites de todo actuar humano y científico. El proyecto se había desviado, y ahora el daño era irreversible. Pero Western, en su obstinación, estaba dispuesta a llevar el experimento hasta sus últimas consecuencias. No era que odiase a su hija, al contrario, era lo más preciado para él. Pero sabía que si daba fin al proyecto, la joven moriría inmediatamente, puesto que su cuerpo desfigurado ahora dependía de la tecnología y condiciones que se tenían en la base para subsistir. Algunos empleados del Área 51, los cocineros, revelaron al hombre que filtró esta historia que a ellos se les ordenaba preparar enormes platos de comida, que debían introducir por una ranura a una habitación sellada con una puerta de acero, y que estos nunca supieron con certeza qué había detrás de esta, pero que corrían muchísimos rumores sobre la clase de monstruo que se encontraba allí dentro. También decían que en varias ocasiones lograron ver a Western parado frente a la puerta, llorando o hablando con esta criatura. Finalmente, Abigail terminó por perder lo que le quedaba de racionamiento humano. Se convirtió en una bestia. Todo había oficialmente fracasado. Western se había dado cuenta del error que había cometido. Había sometido a su hija a un sinfín de padecimientos sin el criterio científico suficiente, y con eso solo había logrado convertir a su adorada y hermosa niña en un monstruo, salvaje y letal, que solo veía por su subsistencia. Sin nada por qué seguir viviendo, el hombre que ideó aquel cruel proyecto se suicidó 2 años después de que todo inició.
no sin antes rogar encarecidamente que no asesinasen a su hija, que intentaran regresarla a la normalidad, o que por lo menos la dejasen con vida. El gobierno de los Estados Unidos no estaba dispuesto a seguir gastando presupuesto en ese proyecto fracasado, pero por respeto a la reputación que había tenido el padre, cumplieron con la parte de dejarla con vida. Ellos no la iban a matar de forma directa, pero dejarían que el hambre fuera el encargado de llevarse a ese monstruo. Se dejó de prestar atención médica y hacer comida para Abigail. La primera noche muchos empleados de la base aseguraron escuchar aullidos y fuertes rasguños. En un momento se encendieron las alarmas, pero al ir a revisar, para su sorpresa la puerta de acero estaba derribada y el monstruo no se encontraba allí. Un rato después se encontraron restos de 2 guardias. La criatura se había escapado, hambrienta. Inmediatamente se llevó a cabo una extensiva operación de búsqueda y captura dentro de la base y sus alrededores. 911, what are you reporting? We got someone or something crawling around out here. Did you see what it was? Was it a person or an animal or? I can't tell. All I know is that my central light came on and I just happened to glimpse and see this thing running across the yard. A good-sized man or something looks like a man. I don't know what it was, just that it ran across the yard. Okay. You've had problems in the neighborhood before? Yeah, my dog was killed here just recently. I don't know what it was. Whatever it is, it's running. I couldn't catch it if I was going to chase it. But whatever it was standing up. I'm out here looking through the window now and I don't see anything. I don't want to go outside. Jesus Christ, you better... Sir? Dio! Hello? Get somebody out here. What's going on now, sir? That son of a bitch is about 6'9", I don't know. Do you see him now, sir? Yes, I'm looking right at him. Uh-oh. Okay, hang on. He's right... Is he in your yard, sir? Yeah, God, he's big. Okay, what's he doing in your yard? He's looking at me. Oh, and the guy is on foot. I don't know what... It's a big, real big person. That's all I can say. Okay, but it is a person. Yeah, I'd say it was a person, somebody really big.